Hola Mónica, bienvenida a The Work Project. Es un placer tenerte aquí con nosotros. Y bueno, empecemos esta entrevista con una presentación. Cuéntanos brevemente quién eres, a qué te dedicas. Claro, pues muchas gracias también por la invitación. Y bueno, pues mi nombre es Mónica, yo soy numeróloga, soy consultora de Feng Shui, Mm. pues también manejo la astrología china dentro de lo que es la carta Basi, también las predicciones que se llaman Chimen Dunya. Y bueno, también el tema de la energía, como la energía en Reiki y y todo el contacto energético para pues llevar a cabo pues una mejor conexión con la persona con la que le estoy dando algún servicio, ya sea desde la numerología o Mm. de el aspecto de sus casas en Feng Shui o también también energéticamente a ellas. Sí, Eso hago. pero estaba tomando nota. Vale, muy bien. Y bueno, vamos primero con la numerología. ¿Qué es exactamente la numerología? Cuéntanos. Pues mira, yo estudié la numerología pitagórica. Básicamente, yo me he enfocado en ese tipo de numerología. Hay muchos enfoques de la numerología y básicamente es un diagnóstico en el cual tú te puedes conocer. El numerólogo te puede dar bastantes indicios de lo que es tu personalidad desde el momento en que naces, porque obviamente se basa en tu nombre completo y tu fecha de nacimiento. Entonces, eso ya está dado, ya tienes tienes una partida de nacimiento y el día, mes y hora, pues ya está dado. Lo interesante es conocerlo para que podamos hacer a partir de ahí un estudio. ¿Qué se obtiene con esto? Bueno, pues hay diferentes etapas en lo que es la numerología, pero con esto, como te digo, obtienes un diagnóstico de lo que es la persona, la personalidad, cuáles son sus retos, cuáles son sus desafíos, a qué viene a esta encarnación, cuáles son los puntos que debe de conocer quizá para que los pueda trabajar y obtener un mejor rendimiento o algo que le cueste trabajo y que quizá a veces conforme va creciendo y se va haciendo consciente, se da cuenta de que tiene esos puntos en los cuales tiene que poner más atención y tiene que hacer cosas diferentes a las que probablemente esté haciendo para hacer un movimiento en él o en ella. Y la numerología ayuda a eso, a que tengas ese conocimiento, esa conciencia de mover la energía conscientemente en algunos aspectos de tu vida, ya sea en el tema laboral, en el tema de un compañero, pareja, casamiento, o también cómo eres en la vida social, también cómo eres socialmente, me refiero en tu trabajo, con tus amigos, el uno a uno, cómo te relacionas con la espiritualidad, con el tema esotérico, ¿vale? También cómo eres con relación al dinero, en relación a lo que quieres tú administrar ejecutivamente y cómo también eres en relación a cómo ayudar al otro en cuanto a la humedad, a la humanidad. ¿Qué tan altruista? ¿Cómo eres de altruista? Todos queremos ayudar, todos, pero Mm. no todos lo hacemos de la misma forma. Entonces, todos nos queremos relacionar, pero no lo hacemos igual. Entonces, y también la presencia del yo. Mm. Cuando hablamos del yo, es esa proyección mía, esa autonomía en cómo yo me presento a los demás, cómo me interactúo. Eso también es distinto en cada persona. Entonces, al analizar todo esto, pues tienes un abanico muy interesante de cosas que quizá a veces el consultante, cuando le hago una carta numerológica, a veces desconoce. Dice, pues sí, a lo mejor se hago eso, pero no era consciente. O cuando ya sabe que tiene esas cualidades, que a lo mejor ni siquiera las había hecho conscientes y por ende no había hecho algo al respecto, cuando ya se las podemos mencionar, entonces él puede ya tomar esta acción consciente sobre una dirección que desee tomar. Entonces, básicamente la numerología te hace un autodiagnóstico de lo que eres, de lo que cómo nació, cómo está la energía y Una cómo puede pregunta. estar revolucionando. Dime. Una pregunta. Tú dices que hace la numerología como
una especie de autodiagnóstico, pero yo tengo unas nociones básicas de lo que es la numerología. Por ejemplo, entiendo que el número 5 significa como cambio, transformación, revolución, todo esto. Sí, Pues el número 3 significa otra cosa, el 7 significa otra cosa, pero también me doy cuenta que esto es una cosa un poco simbólica, que es como la astrología. Cuando la astrología te dice, por ejemplo, tienes presencia de Plutón en casa X o presencia de Leo, o tu símbolo es Virgo, no es una cosa científica, es una cosa simbólica. Y a lo mejor te dice, el símbolo Virgo pues significa más introvertido y Leo es más extrovertido, pero ¿qué pasa? Que todas las personas tenemos un lado introvertido y otro extrovertido y a lo mejor te están diciendo una cosa con la que te sientes identificado por sesgo de identificación, que es lo que pasa también en el horóscopo de las revistas de supermercado. exacto. Dicen, hoy es Sí, un buen día para los negocios. Y yo pienso, joder, cualquier día es bueno para hacer un negocio, no te jode. Hoy es un buen día para el amor, pues igual, porque va a ser mejor un día para el amor que el otro. ¿Qué pasa? Puedes follar todos los días que quieras. Nadie claro. te lo impide. Sí, aquí el tema es de que sí es verdad que si vemos el número como código independiente, ya está, está clarísimo qué significa el uno del 1 al 9, qué significa el 11, qué significa el 22. Eso ya está, porque son códigos, es una información que ya está dada, pero no tenemos un número, ¿Pero quién no adjudica somos esa un número. información a un número? ¿No será una construcción humana, acaso? Yo te estoy aquí desde mi lado estético, porque es Sí. para entender mejor esto. Lo que pasa es de que cuando se hace una carta numerológica, no solamente interactúo con un número, interactúo con muchos números, pero de diferentes maneras de interpretarlo. Aquí el tema es de que el decodificar un número o números, porque obviamente se obtienen muchas fórmulas, cuando decodificamos estos números y vemos qué aspectos se está moviendo, qué aspectos se está representando esos números, ahí es en donde entra el arte de la interpretación. No anda Porque como el tarot, una cosa se así puede, que dice. exacto, porque ¿qué pasa? Yo te puedo decir, pues mira, tienes tal número, tal, 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 tal y tal. Ajá, y eso cómo lo manejo, eso cómo lo aterrizo. Entonces, ahí ya va a depender del arte del numerólogo, de la numeróloga, el que realmente conectes esos puntos y que realmente le des una respuesta que lo pueda entender y que pueda ser para él o ella algo que le haga sentido en lo que está viviendo o sintiendo, ¿vale? Cuando, por ejemplo, hablamos de que hoy es un día para tal, estamos cogiendo el día tal cual. Hoy es 6 de agosto de tal año, perfecto. Pero ese 6 de agosto para mí significa otra cosa y para ti es otra cosa. Claro, porque Por son eso. sistemas simbólicos, como la Exacto. astrología, el tarot, las Correcto. runas, las conchas de Así los es. africanos, todo esto. Todo eso. Entonces, ¿qué sucede? Que como hay muchos aspectos que se analizan dentro de la numerología, ahí es que cuando ya se hace una carta, yo no te voy a decir, mira, la fórmula es tal, tienes un número tal, yo nunca lo hago. Lo que yo te voy o lo que yo entrego en una carta numerológica es un resumen, ahora sí que adaptado a ti de lo que esos números que ya decodifiqué me están diciendo o me hablan de ti. Entonces, se hace obviamente todo un reporte, un escrito en el cual te digo, pues mira, tu personalidad hace esto, tú haces esto, esto, tú dices así, así, en determinados momentos o acciones, tú reaccionas de esta manera por esto. O sea, voy explicando ya no tanto la clase, porque si no sería una clase de numerología y no es el tema, pero sí el decodificar es el trabajo realmente del numerólogo, porque tú puedes entrar a internet y te sacas las fórmulas así. No tiene, vaya, o Sí, ChatGPT lo una, tienes una ahí. IA te hace numerología, ya lo Totalmente, sabes. correcto, pero Y también hay un software que se llama, joder, que me quedó el nombre en la punta de la lengua, coño. Una aplicación en también la Play conozco Store. varios que incluso hacen las fórmulas, te Sí, sacan todo, pero eso no, para este que te mí, decías para la carta astral, ¿sabes? No, perdón, para la, sí, y la carta de seguro, la ¿eh? cábala, el Claro. árbol de la Y, vida. Y te lo exacto, hace. y seguramente habrá uno de numerología, seguramente. Sí, sí que lo Pero hay. ve a ChatGPT, hazme una carta numerológica, le das el nombre y el chat te, y ya está. Hmm. Eso, vaya, de alguna manera usó algunas fórmulas, las que le hayamos metido previamente los humanos que usamos ChatGPT, y pues la IA lo registra y te lo da.
pero eso realmente se queda un poco corto para mi mm, gusto. ¿Por qué? Porque realmente una carta numerológica es cuando ya tienes toda la... yo incluso yo no uso ni calculadora, ni mm, tampoco uso ningún programa. Yo lo hago a mano y mm. sumo con los dedos. 3, 4, 5, 6, 7, 9, o sea, así, ¿por qué? Porque ese ejercicio Te mental de hacer conectas. de esta manera es como una conexión con ese número, con Mm, esa fórmula que estoy haciendo, y que entonces cuando ya tengo todo el panorama de estas fórmulas, entonces puedo empezar a armar una manera de describir a esa persona, que puede ser que se haya modificado, porque ahí está la gracia. Te he dicho que cuando naces tienes un número, ya está dado por tu fecha de nacimiento y tu nombre, ya lo tienes desde que naces, desde que eres un bebé. como la carta Pero ¿qué astral. pasa? ¿Perdón? Como la carta astral. Es que tiene correspondencias Correcto, es porque ya interesantes. está, ¿no? La fecha de nacimiento no la puedes mover y tu nombre, a menos de que te cambies de nombre o la partida, pues se cambiará. Mm, Pero tendrás un nombre y apellidos. Pero ¿qué sucede? Que cuando ese bebé va creciendo y se convierte en un hombre de 30, 40 años, ha pasado ciertas experiencias, ha evolucionado, ha aprendido. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando yo veo esos códigos y veo esos números, veo la tendencia que ya tiene, porque hay muchas fórmulas que vienen incluso de vida pasada, hay mm. cosas que ya vienen dadas de la encarnación anterior, por lo La menos numerología kármica que me comentabas antes de sí, empezar. de lo que es una o dos vidas anteriores, puedes traer esa información, reminiscencia, y por lo tanto, conforme vas tú avanzando y vas aprendiendo y evolucionando, puede que digas, bueno, antes sí era un poco celoso, era un poco inseguro en esto, ahora ya no tanto, puede ser. Mm. No es una ciencia tan, ahora es esto, pero O también sí puede te ser da que tenga sus fallas el un sistema, porque matiz, no mm, tanto fallos, porque ah, digo, los números son matemáticos, en donde puede fallar es en la interpretación, porque claro, porque son lo hace la símbolos, como persona. decíamos. Sí, es esto, un código, son códigos numéricos. Entonces, ahí es cuando dices realmente, yo lo que hago es que entonces hago, pues me intento conectarme con ese ser para realmente canalizar. Ya no tanto decir, bueno, mira, lo que me dice tal número, tal número, tal número, sino que es realmente intento bajar la energía o la información de esa persona cuando estoy haciendo una carta, y que muchas veces cuando llega a mi cabeza y llega información matemática, mi parte lógica me dice, eso no es del 5, ¿eh? Eso no es del 7, eso no es del tanto. Y yo digo, no, esto no, pero sin embargo me llega esa información, realmente es porque entiendo que se está conectando, hay otra información que esa persona quizá necesita tener. Mm, Entonces, al principio no le hacía caso, francamente, porque decía, no, no, 5 no es eso. Así que yo digo lo que es el 5 porque así lo aprendí y así es lo que es. Pero conforme fue pasando el tiempo, me di cuenta que no es una ciencia exacta en el aspecto de que se equivoque, no, mm, sino que es un código que viene del universo. Pitágoras decía que era la música de los planetas, era cuando llega y se impacta. El Sol impacta a los planetas, hay una música que se hace al hacer el impacto del Sol a los otros planetas, y ese reverberar que se hace o que se forma y que llega a la Tierra es la información que le llega a las personas que reverberan con determinados códigos numéricos. mm. Entonces, si estamos hablando de esos niveles, yo no puedo dar por hecho que un 5 siempre va a ser lo mismo, lo que tú decías. Si el 5 es el mismo para ti, para mañana y para a ti, para mí, para quien sea, entonces ya como que es como que encajonar Mm. algo que es sumamente sutil, sumamente que tienes que tener como esa arte para poder Que tiene matices, entender vaya, que no es que el 5 sea muchos siempre el matices. cambio, puede tener Correcto. matices. Porque muchas veces hay números que se pueden decir, este tiene toda la pinta de cómo está actuando con el 5, pero hay otra fórmula que ve más al subconsciente, que es que es completamente opuesto. Entonces, ya no es 100% igual, o sea, ya no es cierto, no es 100% neto
lo que dice el número. Tiene un matiz de un Mm. número, pero tiene de otro. Y ahí es donde tienes que empezar a hilvanar un número con otro y con el aspecto de la vida o de la personalidad que entonces estamos interpretando y que yo estoy en ese momento plasmando en el papel para que entonces ese reporte pues tome vida. Entonces, se Qué hace, interesante. sí, exacto, porque realmente es que esa es la parte interesante de la numerología, porque te digo, las fórmulas, mira, ya me las hice, ahí están, Ujú. están a mano, están hechas, te digo, no uso calculadora porque siempre mi profesora siempre nos decía, no use calculadora, trate de interiorizar, y yo seguía así a pie juntillas esto, y la verdad Mm. que es verdad. Todas las fórmulas me las escribo también a mano y las voy haciendo, aunque vean hasta repetitivas, pero ahí, Mira, una pregunta. Yo cuando una hagas cosa que eso, pues eso. entiendo, un Sí, inciso nada más, y sí. continuamos, que está muy interesante la charla. Una cosa que yo entiendo, que no tiene ninguna discusión, es que nuestro universo es matemático, y todo es con fórmulas matemáticas y muchas no las comprendemos. Y, ¿sabes? Como dicen, el universo está todo también calibrado para que exista la vida, es algo perfecto, sí que es verdad, y es todo matemáticas, y cómo se mueven las órbitas de los planetas y todo, la gravedad, todo es física, matemáticas. Yo eso lo acepto completamente, pero el tema de la numerología en sí, como estás diciendo, son interpretaciones que hacemos los humanos. Entonces podemos decir, por ejemplo, el 5 pues tiene el orden o la interpretación de que es un número de cambio, revolución. Tú decías que puede tener más matices secundarios y pues el 7 pues tiene, digamos, un significado principal y significados secundarios, pero ¿por qué el 5 eso y no el 7? Quiero decir, ¿por qué no intercambiarlos si es simbólico? Se intercambian todos los números, porque como ahorita te di el ejemplo del 5, pero podemos hablar del 1 al 9, el número que quieras, o del No, 22, o no sé si me expliqué. Vamos a extrapolarlo al tema de la astrología, que igual así resulta más sencillo. Los símbolos astrológicos son esos, son símbolos. Está, por ejemplo, Leo, Virgo, Cáncer, Sagitario. Cada uno tiene unas características determinadas. Pero quiero decir, Virgo, por ejemplo, se asocia a personas introvertidas y está bien traído también porque numerología, cábala, astrología y tarot tienen una cierta correlación también. sí. Pero a lo que volvía, el tema de Virgo, pues son personas introvertidas, personas que son Leo son más extrovertidas. Pero ¿quién determina eso? ¿Eso quién se lo inventa? Porque podemos decir, por ejemplo, que personas Virgo son extrovertidas y los Leo son más introvertidos. Y casi sería igual, porque todos tenemos características humanas de todo tipo. Y eso no fallo que le veo yo a la astrología. Bueno, mira, yo creo que tanto en esa arte como en lo que es la astrología, como el tarot o como la numerología, va a depender qué estás analizando, qué aspecto de la personalidad analizas. Si es que quieres hacer del aspecto más de cómo te comportas con los demás, cuál es la relación con el otro, el uno a uno, cuál es la relación con el trabajo, en fin, yo creo que son aspectos de nuestra vida, de esta vida que tenemos, tercera dimensión, que es como va influyendo si es de una manera o es de otra. Cuando eres un Virgo o cuando el Leo está en una casa, quizá de la pareja, quizá está de la familia, quizá está el sol, quizá donde está, no sé, la luna. Son aspectos, porque realmente tenemos que entender toda esta magnificencia, porque todas estas artes son muy grandes, nos vienen muy grandes, entonces las tenemos que fractalizar en aspectos que cotidianamente tenemos. La Yo no los numerología estoy es lo pegando, mismo. quería hacer un matiz que yo no estoy quitándole crédito ni a la numerología, tarot, cábala, astrología, todo esto, porque a mí me gusta mucho el tema de las sociedades secretas esotéricas y, por ejemplo, en la Golden Dawn se estudia todo esto, la astrología, tarot, cábala, numerología se estudia allí. En Celema también le da mucha importancia. Aleister Crowley, que es un autor que a mí me interesa bastante, me identifico con su filosofía en muchos sentidos, y bueno, ya sabes, no con todo a lo mejor, pero con gran parte sí. Para mí es Sí, un referente. Pues él estaba obsesionado con el tema de la numerología y hacía ahí temas de gematría, de numerología de números hebreos, números griegos. Tuvo el total. libro de la ley, que ya seguramente lo conoces, que fue como canalizado supuestamente por su yo superior y estaba obsesionado con buscar correspondencias numerológicas a cada línea. O sea que esto no es nada nuevo. Ya en las Claro, tradiciones esotéricas se le da mucha importancia. Así que yo creo que algo tiene y me parece interesante, pero sí, también sí. mantengo el lado como un poco estético que decir, bueno, al final
todo esto es muy interesante, pero igual está todo en nuestra cabeza. A lo mejor un 5 o un 7 no significa nada en sí mismo y somos nosotros que le damos ese significado. Es que esa es la parte, cuando por ejemplo hablamos de de la numerología psicodinámica, Mm, ahí entra eso que tú estás diciendo, porque cuando ya eres consciente de qué código está rigiendo, entre comillas, un mm, aspecto de la vida, y entonces el trabajo quizá del numerólogo es decirle, mira, si tú eres una persona más sensitiva, más emocional, y si esa emocionalidad te la llevas cuando estés hablando quizá con alguno de tus compañeros, porque a lo mejor en ese aspecto no hay energía o está en otro número que no empata, si esa misma emocionalidad que ya haces, que ya tienes, conscientemente actúas de esta forma en ese aspecto, quizá puedes tener otro resultado. Eso es lo que de alguna manera es tomar una energía aquí y yo conscientemente, sin ningún tipo de alucinógenos, voy y actúo con mis amigos, por ejemplo, que mis amigos a lo mejor tengo un número en el cual soy un poco muy tímida. Vamos a un ejemplo. Soy tímida, no tengo mucho círculo social, pero hay otros aspectos en mi trabajo que soy muy extrovertida, que puedo tener varias ideas, que puedo proponer. Eso ya lo hago, pero lo hago en ese aspecto. Pero cuando estoy con mis amigos me quedo callada, me quedo así. mm. Entonces, eso, cuando ya somos conscientes de eso, entonces esa energía la tienes tú. ¿En qué parte? En algún un punto de tu cabeza, Y de ahí está como tu... el arte que decías tú del numerólogo de interpretar, que es un poco como el tema de las tiradas del Claro, tarot. entonces es decirle, mira, esto, cuando estés en esa situación, si es que cuando también hay una consulta de uno a uno, que dices que a mí me pasa esto, es cuando ya está más personalizado, pero in situ me refiero, que ya conoces en qué parte se siente más de cualquier manera, entonces esa energía que ya tiene en otro aspecto, conscientemente traerla y hace igual, porque lo puede hacer. No es que se lo invente, porque ya lo Mm. hace, pero lo hace en determinados aspectos de su vida, pero no está acostumbrado o no le ha caído así la idea de que, pues también lo puedo hacer aquí, pero a lo mejor por la creencia, por el miedo, por algo que le sucedió en casa o lo que sea, en la relación de uno a uno, se queda callado, se queda tímido, ¿me entiendes? Entonces, Sí, sí, ahí sí. es en donde puede empezar él conscientemente a mover esa energía y entonces decir, si tengo esa actividad o esa creatividad o esa espontaneidad o esa alegría o las formas de proponer, pero entonces me lo voy a traer cuando esté con estas personas que me siento apagada, que me siento o que es demasiado para mí y ahí Mm, cambia, porque cambia la energía. ¿Cuál es? Es una decisión. No mm. es magia, es decisión. Y eso te puede suceder con el astrólogo, con el tarot, con la cábala, con las runas, con la Ya yo numerología. entendí algo de esto con el tema del tarot, porque por ejemplo con el tema del tarot yo era bastante escéptico porque básicamente no entendía su funcionamiento. A mí me decían, por ejemplo, mira, este es un mazo de cartas del tarot y aquí sale la carta de loco, aquí la muerte y bla, 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 y cada uno tiene un significado. Y yo decía, pero joder, es que me sacas un mazo de cartas de Pokémon y está Charizard, Pikachu, cada uno tiene sus características. Charizard es fuego, Pikachu es electricidad y cada uno tiene sus poderes y sus habilidades. ¿Y por qué no vas Correcto. a hacer el tarot con las cartas del Pokémon? Valer valdría desde el tema de la magia del caos, pero después entendí que no es tanto que las cartas signifiquen esto y lo otro, sino que es cómo lo interpreta la tarotista. Y es lo que decías tú un poco de la Vamos a lo percepción mismo. intuitiva, porque lo entendí con tu Esa amiga es, Mónica, que apareció aquí sí, en... sí, exacto. sí, sí. Esa es la magia Mm, de este tipo pues de artes. Yo lo sí. veo un arte porque realmente, bueno, tanto el estudio de la física cuántica, pues ya está, afortunadamente, ya lo tenemos dentro de la física, de la ciencia. Ya no es algo que digas, Como ay, que ya tenemos es. dentro de la ciencia, que Claro, pero ya me refiero de que ya no es que, ay, pues es la brujería o es somos herejes o somos de estos. O sea, mm, ya afortunadamente hemos despertado bastante más como para entender que ya hay una física cuántica, que hay un universo en el cual pues nos impacta que no somos los únicos en el universo, bueno, ¿entiendes? este Entonces, tema tiene muchos matices, Mónica, porque el tema de física cuántica y espiritualidad está
súper contaminado y hay muchos científicos que se pronuncian en contra de científicos que están en el CERN y en la física cuántica de verdad y dicen, oye, no se confundan, esto no tiene nada que ver con el más allá ni con el También, exacto, pero espiritualismo. me refiero a de que ya está más abierto el aspecto de poder Bueno, eso manejar sí, estos y temas que la realidad es en, más vasta de lo que nos y parecía, que ya eso no es sí. tan cerrado como quizá hace 500 años, que yo Mm. hablando de esto, a lo mejor, pues, mira, yo me quedaba atrás como tu pantalla que tienes atrás, ese fueguito, ya me Mm. hubieran quemado. Entonces, pues mira, Por herejes. mejor me callo, mejor no digo nada y ya está, porque no, yo no vuelvo a pasar por ahí, ¿eh? Aquí estamos Entonces, quitando el oscurantismo, estas materias, con la mente abierta, exactamente. dudando de todo, siendo estéticos, pero también siendo como tratando de ser comprensivos, ¿sabes? Porque esto ya te digo, en el esoterismo son temas que se estudian mucho, sociedades secretas está full presente todo esto, estas artes, como bien las llamas, sabemos todos cuáles son, las hemos nombrado varias veces, así que Claro. es un poco quitarles un poco ese aura de desconocimiento, de oscurantismo, Desconocimiento y también entenderlas. creer que lo que te dicen ya es ley. En Mm. realidad no lo es. Porque como te dije, es un diagnóstico. El La pensamiento crítico es muy numerología, importante. claro, es un diagnóstico porque si yo tengo el libre voluntad de actuar de una determinada manera, entonces yo ya me paso por arriba el número. Porque entonces yo puedo hacer lo que yo decido. Si soy consciente de eso, yo creo que la palabra clave aquí es que seas consciente de qué es lo que realmente estás, hacia dónde tú te quieres dirigir y cómo hacerlo y hacerlo. O sea, porque si nada más lo tienes en la cabeza, pero no te mueves a actuar o a hacerlo, pues se queda ahí, ¿no? En el plano mental. Entonces, Mm. pues básicamente eso es de lo que se trata a muy grosso modo, la Mm. numerología. Vale, pues me parece muy interesante que mencionases este último del libre albedrío, porque para mí es un tema clave. Yo creo que tenemos una libertad interior bastante amplia y el tema del determinismo, pues a mí no me gusta mucho, ¿sabes? Como que te dicen las cosas son así y bueno, esto está relacionado con un adagio de la astrología que dice algo así como, ¿cómo era? Que las estrellas, digamos que sugieren, pero no ordenan explícitamente. Correcto, Y esto correcto. lo entendí con una anécdota buenísima de una mujer que es medium, se llama Paloma Navarrete, creo que era esta. Y bueno, esto lo había contado en otro capítulo, pero por si acaso no lo conocías, porque me gustó mucho. Esta, digamos que es sensitiva, ¿sabes? Como que hace trabajos y un poco como que conecta con la energía de la gente y le cuenta cosas. No sé si es con tarot o con bola de cristal, yo no me acuerdo, lo escuché hace tiempo. Pero ella Vale. dice que cuando ve algo de una persona y le dice, por ejemplo, mira, tú si vas a seguir fumando vas a tener una enfermedad grave, porque es una línea de probabilidad que está ahí muy marcada en tu vida ahora mismo. Pero eso no significa que sea, como digamos, una cruz negra para esa persona que lo vaya a tener. Dice, pero si tú dejas de fumar, pues a lo mejor te libras, seguramente te libras. O estás con una relación tóxica con una persona. Si sigues Sí. por ahí, mal camino, te va a pasar algo malo. Pero si te cortas esa relación, pues te va a pasar una liberación, algo bueno. Entonces tenemos el poder de elegir nuestro futuro en cada momento. Entonces, cuando ya en realidad es eso, porque te digo, es un autodiagnóstico, cuando digo auto no, bueno, quizás se puede interpretar de que tú mismo lo puedes hacer. Lo Mm. puedes hacer ya que conoces cuál es realmente tu numerología como tal. Entonces, pero de entrada, si alguien no conoce su numerología, no lo podría hacer. Lo podría hacer el numerólogo, que le dice, mira, esto es al que le puede dar su interpretación. Recordemos que siempre va a ser mi interpretación, que puede ser infalible. Obviamente no es así, ya digas, no hay cambios, no hay errores. No, claro que no, porque no es algo preciso. Pero lo que Mm. sí es de que lo que se hace, el número es preciso, eso sí te puedo decir. Bueno, eso claro, las Lo que no es matemáticas. preciso es cómo lo interpretamos. Eso sí puede variar dependiendo de la manera de la percepción, de la evolución, de cómo te conectas o analizas, o si sí o si no lo haces. En fin, hay Y muchos los sesgos que aspectos. tenga quien analiza esa Totalmente, información, correcto. muchas cosas. Entonces, todo eso, entonces cuando ya alguien conoce su numerología, entonces allí es en donde puedo decir, bueno, si yo tengo esta energía en determinados aspectos o tiendo a hacer esto, porque tampoco me gusta cuando yo redacto una carta, no me gusta ser determinante. Tú eres así, ¿no? Puedes actuar de esta manera.
porque hay veces en que no te puede dar la gana no hacerlo o sí hacerlo, y entonces ya no es siempre. Entonces, no podemos ser tan cortantes en ese aspecto porque no vale. No Mm. vale, yo puedo tender a ser tímida, por ejemplo, o reservada, pero no siempre soy igual, entonces no puedo determinar es así y encajonar o hacer una Claro, claro. etiqueta de algo que no es. Te lo Porque te está digo, mostrando, pero tú puedes cambiar esa forma tuya de ser. correcto, claro. Entonces, yo puedo decir, pues mira, si yo puedo ser honesta conmigo misma, pero eso ya va a depender ejercicio de cada quien, pero si yo soy honesta y digo, pues fíjate que antes, no sé, en mi adolescencia o más en Mm, otra temprana edad, pues a lo mejor no era tan extrovertida, a lo mejor me daba pena, me daba vergüenza hablar y no daba mi punto de vista o lo hacía muy impulsivamente o en vez de hablar gritaba o en mm. vez, ¿me entiendes? O sea, Sí, entonces todo eso ahora sí me cuesta menos trabajo decir, mira, ya no me voy a quedar callada, si lo voy a decir ya no va a ser agrediendo o ya no lo voy a hacer violentamente, sino que ahora voy a decir, bueno, mira, no me gusta esto, me gusta de esta manera, así, así. Ese es un aprendizaje de eso que yo ya hacía. Pero que a mm. lo mejor mi numerología decía, es que eres impulsiva. Sí, pero a lo mejor ya no lo soy tanto. A Puedes lo ir mejor he mejorando. podido entender y aprender de eso y que ahora lo puedo yo entonces matizar, lo puedo manejar y aplicar en cuanto a mí me convenga una situación o lo que yo quiera hacer. Yo creo que esa es la parte del jugo de lo que yo puedo extraer de conocer estos números. Porque obviamente yo conozco mi numerología, sé cuáles son mis puntos que yo puedo realmente tener y los puedo poner en práctica. Y muchas veces no los había puesto en práctica porque a lo mejor tenía creencias que me he tenido que desquitar esas creencias para entonces aflore realmente lo que la personalidad es. Mm. Pues Entonces, es un trabajo, es un autodescubrimiento. Entonces, eso, cuando tenemos eso, pues el número te da esa vía, te da mira, te doy un camino. Si tú te quieres ir por ahí, perfecto, pero que no, pues ahí sí no puedo yo decirle a la gente, haz una cosa o haz otra. Pues mira, con esto que cuentas, me ha parecido muy interesante. Me vino a la cabeza una cosa de la cábala, porque curiosamente la numerología y la cábala, hasta donde yo sé, tienen bastante relación. Corrígeme si me equivoco, pero me parece que van por ahí los tiros, ¿no? Y Bueno, con el tema, sí, por los números, pero vaya, tienen diferentes concepciones, interpretaciones, pero van, es una cosa que van, es que todo va de la mano, la astrología, ya, la ya, por eso te teoría, decía, las todo, sociedades sí, secretas tratan todas estas sí, artes, como tú las llamas, las sí, tienen como hermanadas en el mismo pack, lo que es tarot, astrología, cábala, numerología, como si fuera un pack, ¿sabes? Como, yo qué sé, sí, cepillo y pasta de dientes, pues te lo venden todo junto, no te lo venden separado. Y por eso me sí, llama tanto la atención. Y con el tema de la cábala, bueno, ya sí, claro, son sistemas diferentes, cada uno con sus cosas, pero lo que es el árbol de la vida cabalístico personal, sí, sí que se hace con numerología. Y escuché una entrevista con Mario Saban, que es un cabalista muy conocido, y hace el tema este, ya sabes, del árbol de la vida cabalístico personalizado. Sabes lo que es, seguramente. Si alguien no lo sabe, pues que lo busque y sabe de qué se trata. Y hay apps también para hacerlo, pero bueno, unas funcionarán mejor y otras peor, por lo que decías tú antes, pero ya nos metemos en otro tema. Pero ¿qué pasa? Que Mario Saban dice que cuando una persona se hace su árbol de la vida personalizado, no es como para tener como un veredicto firme, como yo que sé, una condena a muerte o condena perpetua, como, coño, que eres así y te vas a quedar así toda la vida. Él ya dice te todo lo queda, contrario. sí, claro, Dice, claro, esto te sirve para trabajar lo que es tu ticún. Tu ticún es como el ticún, se llama la palabra. Es como un poco perfeccionamiento del ser, por llamarlo de alguna sí, manera. A lo sí, mejor no sí. es necesariamente eso, que me perdone los que saben de cábala si me expresé mal, pero yo lo interpreté así. Es como un poco la evolución del yo interior. Y dice que es cuando tú conoces un poco tus limitaciones y, yo qué sé, tus virtudes, tus defectos y lo que es ese mapa simbólico, pues tú tienes opción a fijarte las cosas que te llaman la atención. Y dice, vaya, pues aquí me está diciendo que en esto estoy compensado y en esto otro no, pues ¿por qué no voy a intentar hacer un equilibrio de estas dos cosas? Como lo que decías tú, de una persona que es impulsiva, pues
si lo dice alguien, le resuena, tiene oportunidad a mejorar esa parte de ella y ser como Sí, más escuchada. correcto, exacto. Entonces, no es algo tan autodeterminante, porque no lo es, en realidad nada lo es, o Mm, sea, nada. de estas Entonces, artes. es una herramienta muy poderosa para el conocimiento, para poder entender qué es lo que sentimos o por qué nos sentimos de determinada manera, en fin. Entonces, hay incluso fórmulas que te marcan ciertas tendencias, pero vuelvo a decir, tendencias de cosas que puedes tú, esto, que tú puedes, por ejemplo, sentir o retos que puedes tener Mm, en etapas de la vida. No sé, de cada 9 años hay una cierta etapa y bueno, ahí sí podemos decir de esta edad a esta edad hay una tendencia a determinadas cuestiones. mm. Pero son tendencias. En ningún momento se puede decir que te va a suceder tal cosa. No. ¿Verdad? Puede haber tendencia a que seas más emocional. Puede haber tendencia a que seas más crítico o Mm. más, más separado de tu familia. O puede ser al contrario. Puede haber etapas en las que estás súper unido y estás muy como que quieres estar con gente que te sientes protegido. Soportado, aquí procurado, en fin, Mm. pero son etapas, que es otra fórmula que también yo doy, que también digo, pero nada más, o sea, realmente es de todo lo demás, pues es una herramienta de descubrimiento. Interesante. Sigo aquí tomando notas. Ya sabes, yo cuando hago sin guión, pues voy según me vienen las preguntas a la cabeza. Vamos con otra. Tú me habías comentado antes, al empezar, que manejas lo que es la numerología general y completa y también la kármica y la psicodinámica y que cada una te da una información. Entonces, el tema de geometría también lo controlas y lo que es numerología hebrea y griega. No, no, como te Mm, decía, yo lo que manejo más, donde yo me he enfocado más es a la numerología pitagórica. mm, Que dentro de la pitagórica hay pues lo que le llamamos la numerología de la personalidad, la numerología kármica, y también hay otra numerología, ya no es pitagórica, pero es como más actual, por ahí de los años 80 más o menos, 1980 por ahí, que es la que te digo que se llama la psicodinámica. sí. Y el Ujú. tema de la numerología que manejas, que es la pitagórica, ¿cuál es su origen? ¿Podrías En hablarnos de eso? realidad se puede remontar a Pitágoras, porque Mm, como sabemos, bueno, Pitágoras, además de ser un matemático, filósofo, músico, en fin, tenía demasiada, sí, polímota total, como Leonardo da total. Vinci. Entonces, él fue el que empezó a decodificar que estos sonidos que reverberaban, que te digo, con la música de los planetas, él empezó a decodificar que todo eso se plasmaban en números y letras. Entonces, obviamente, conforme se fueron creando los alfabetos, ya sea el griego, luego, bueno, el latín, el griego, obviamente, si nos retomamos mucho antes, fenicio, sumerio, etcétera, empezaban a darle un cierto significado a las letras y a los números. Y a partir de ahí empezaron pues, a armar lo que era esta manera de entender la personalidad de las personas. Como un oráculo también. Poder saber, bueno, si esta persona tiene estas letras con nombre, qué le está impactando, porque cuando también analizamos los nombres, el que tú te llames de una manera, y si yo escribo tu nombre, lo digo y lo pienso, yo te estoy impactando a nivel inconsciente una energía del código, del numérico. En tus nombres y tus apellidos, que son herencias de padre y de madre, el apellido del padre, pues una herencia que te dan, y cuando lo mencionan, también obviamente eso quiere dar un código numérico, y eso cuando yo digo que también te impacta a ti.
Sí, sí, o impacta a ti, o una manera es que te llamen Arturo u otro. Estoy analizando se analizan estos nombres, porque te digo, Pitágoras, ¿qué hizo? Entonces decodifica todos estos, los números y letras, y entonces se da cuenta que puede haber una manera, un sistema de poder entender las formas de ser pues de las personas. Entonces, de ahí empieza pues todo este estudio e implementación de lo que es de la numerología como tal. Después viene evidentemente las diferentes formas, por ejemplo, los hebreos también tienen su numerología, los mayas tuvieron su numerología, los egipcios, los sumerios también tuvieron, la japonesa, tenemos, o sea, hay muchos tipos de, de numerología, entonces, y cada uno tendrá sus diferentes matices y aspectos de cómo se interpreta, pero vuelvo a lo mismo, ¿eh? Mm. Cómo lo interpretamos. Entonces ahí es en donde, bueno, ya dependerá de la interpretación de esa numerología que pues te dará una información o te dará otra. Interesante todo, que bueno, yo creo que aquí podremos profundizar mucho más, pero si hacemos otra entrevista otro día, profundizamos en todo el tema de la historia, porque además a mí la historia me encanta, la historia antigua, pues es un tema que me fascina, y cruzado con el tema esotérico, que es otra de Me mis encanta. pasiones, pues ya te digo, A mí la historia me fascina. Entonces todo a mí eso, pues también. a la hora de que cuando empecé yo a estudiar la numerología y vi la correlación incluso cuando fue en tiempos de Pitágoras, incluso cómo empezaron ellos a entender estos códigos numéricos y cómo le empezaron a dar pues la forma realmente, es que se va a ir, que se va yendo afinado, ¿eh? Porque obviamente le van agregando fórmulas, digo, yo a esta, aunque es pitagórico lo que yo, he estudiado básicamente, pero también se le ha agregado pues los temas más de fórmulas karmáticas y luego esta que te digo de la numerología psicodinámica que no tiene nada que ver con Pitágoras, pero es muy afín a cómo se ha empezado a pues a depurar, si quieres, Mm. la manera de entender y de interpretar los números y Sí, cada letras. sistema simbólico tiene sus cosas. Es también como el tema de la astrología, la Total. occidental, ya la hemos mencionado, todo el mundo la conoce, ya sabes, Sí, Virgo, Leo, todo esto. Y pues también está correcto. la astrología china, en la cual estás metida. Ya te haré algunas preguntas después, pero también está la astrología maya, que es más reciente, de José Argüelles, que supuestamente fue Exacto, canalizada y tiene muchos detractores, pero bueno, también como pasa con las otras, pues tiene cosas que son interesantes, porque a mí me correcto. hicieron carta astral, digamos, la occidental, aquí en mi canal, y bueno, pues fue interesante, ¿sabes? Había cosas muy coincidentes conmigo, otras no tanto, también puede ser que las que eran no tanto, pues a lo mejor no les presté tanta atención o lo que fuera, pero con la astrología china igual. Me hice yo Sí. la carta astral yo mismo y muchas cosas muy coincidentes, incluso yo diría que más que con la otra, con la occidental y con la maya igual, es que tienen cosas interesantes, pero cada una te explica la información de forma diferente. Totalmente. Es lo que te digo, son sistemas de interpretación, son sistemas que cada uno va, depende del sistema, la forma en cómo han venido depurando o creando esta Mm. herramienta. ¿Para qué? Realmente, para que pongamos a pensar eso, es para tener, el ser humano yo siempre creo que se ha hecho la pregunta de quién soy, para Sí, dónde voy, qué hago aquí. ¿Qué hago en este planeta? ¿Cuál es mi función? O sea, ¿por qué estoy aquí? ¿Para qué vine? pero aquí te Todas quería esas hacer un inciso, preguntas. perdona Mónica, quería hacer un inciso nada más pequeño con esto, que cuando uno se pregunta ¿quién soy yo y para qué estoy yo aquí? ¿No crees que la respuesta está más bien dentro de nosotros y no necesitas nada externo? Porque yo me hice esa pregunta en una proyección astral que tuve una vez tomando psilocibina, estaba teniendo como una revisión de vida y viendo, ¿sabes? Un montón de imágenes de mi vida en particular y de cosas que me habían pasado y todo tenía una comprensión nueva profunda y me hice esa pregunta, ¿quién soy yo y qué hago yo aquí? Y lo que vi es que me rompió todos mis esquemas y fue muy ¿Qué más? profundo. Claro, Pero estaba pero, dentro de mí la respuesta. claro, Lo que pero yo vi estaba dentro. piensa algo, Arturo. Para que te puedas hacer esa pregunta y hayas llegado a ese tipo de respuesta con Mm, eso, con ese tipo, con esa herramienta, mm. ya tuvieron que haber pasado varias encarnaciones. Tú debiste ya haber pasado varias encarnaciones para poder llegar a hacerte esa pregunta, que ya se la hicieron del inicio de los tiempos, pero para que el tipo de respuesta llegue, que es diferente, Muy tuvo que haber nítido. pasado una evolución. O sea,
Cuando éramos cavernícolas, también nos decíamos, ¿y qué más hay? También, te lo puedo decir, pero a nuestro momento de evolución, pues era eso y estaba súper bien. Pero luego, ¿qué pasa? Que cuando vamos evolucionando, van llegando más preguntas. Mm. Entonces, O más ya, profundas. o más profundas. Entonces ya empiezas a encontrarte con personas que ya te están dando ese tipo de respuesta. Entonces, sí es verdad que, entonces dices, ¿para qué la necesito? Pues yo creo que gracias a eso podemos llegar a estos tipos de preguntas. No son determinadas porque yo insisto que es un sistema de diagnóstico, es una herramienta. Yo la veo en la numerología y como todas las demás como como un autodiagnóstico, como te digo, en ese aspecto de descubrimiento, pero que realmente quien decide cuando ya tomamos esa conciencia es uno mismo. Ese Sí, es el tema. yo Y estoy de a acuerdo eso, contigo y no le estaba quitando valor ni mucho menos a estas sí, artes. no, no, sí, Simplemente sí, fue un apunte del tema de que lo que es autoconocimiento y saber quién uno es realmente, yo creo que es una cosa que está dentro de uno mismo y después puedes apoyarte en herramientas externas y preguntar a las cartas, a la numerología, astrología, así pues me es, parece legítimo perfectamente, pero para mí está sobre todo en uno mismo, lo que es la búsqueda de esas respuestas, hacer más introspección y me parece lo más fundamental. No sé si me expliqué, pero es correcto. solo un Sí, apunte nada sí. más. Sí, sí, sí. Entonces, todo eso es lo que realmente nos dan estas herramientas, el poder hacernos otro nivel de preguntas, Mm. porque también conforme vamos evolucionando, vamos haciéndonos otro tipo de preguntas para las que ya podemos tener conciencia para las respuestas, para encontrar respuestas. Muy interesante todo esto. Y vamos con otra pregunta. La relación entre numerología y cábala, que antes habías hablado que son sistemas diferentes, pero también tienen cierta relación. ¿Podrías profundizar en esto? ¿Qué tal? ¿Cómo Mira, te llevas como con te la digo, cábala? yo ¿O estás conozco metida? Cábala muy por encima, Vale. no me he especializado, la verdad, en Cábala, sé que está el árbol de Pues la estamos vida, sé igual. que hay 11 céfiras, sé que hay Sí. de esto, pero te mentiría, la verdad, si te digo, sí, mira, yo conozco y empiezo a hablar cosas que ni al caso. Sí te Mm. puedo hablar de numerología, lo que gustes, la Es que pitagórica. están muy relacionadas, por eso tenía esa curiosidad. Pero bueno, Sí, bueno, está porque muy bien también ser. incluso en el tarot también hay números, también hay una Mm, numerología ahí. también. En la astrología hay números, o sea, Claro, es que vemos números es lo donde del sea. pack de los cuatro que yo te comentaba antes en las sociedades secretas. Estas cuatro artes, como tú las llamas, siempre van juntas, por algo será. Puede ser, claro, porque todo aquel que lleve con números, que lleve incluso letras, ya está, ya tiene relación con numerología, ya está, porque ya está implícito el número y letras, entonces, o símbolos, como le quieren llamar, porque recuerda que antes de hacer un alfabeto eran símbolos, ¿no? Mm. El palito así, luego ya se derivó a la A, y luego el número acá ya se derivó en cuatro, o sea, fue evolucionando la escritura pues a lo que ahora conocemos como letras y números. Pues yo aquí incluso iría un poco más lejos, tengo la impresión que, por ejemplo, con la astrología, que es el ejemplo más concreto, no se trata tanto de temas de planetas, que en plan está ahí Marte y está ahí Venus, y son planetas que están a tomar por culo porque están lejísimos, y me parece inconcebible racionalmente que eso tenga influencia cuando tú naces en un hospital en determinada ciudad, que haya como una relación con esos planetas que no le veo el sentido. Pero ¿qué pasa? Que a lo mejor no es tanto una cosa de planetas o de números, es una cosa como más sutil o más simbólica que eso, es más como, Estamos conectados. Lo que pasa es que los seres humanos estamos conectados con el universo. yo diría Esa es más del inconsciente, ¿sabes? Una cosa como del nuestra inconsciente. energía, sí, nuestra energía. Puedes que sea consciente o no consciente, Pero un tema pero junguiano, de la psicología de Carl Jung, porque a Carl Jung también le gustaba mucho el tema del tarot y la astrología y todo esto. Tengo la sensación de que también estaba muy metido en esas materias y era muy. y todos los grandes matemáticos como Newton, como Einstein, como estos, seguro Bueno, hacían, pues, de Newton tenían está muy estudios metido en la ocultos alquimia. incluso. Sí, sí, sí. Claro, alquimia y todo esto, pero yo creo que todos Y la estamos alquimia es muy conectados. simbólica también, fíjate. Sí, como te decía, estamos conectados a otro nivel, o sea, además
de relacionarnos físicamente, de hablarnos, de verte y de esto, mm. estamos relacionados energéticamente todos, pero también tenemos esa relación o esa interacción con el universo, simplemente primero vamos con Gaia, que es este planeta que nos tiene. Entonces, estamos íntimamente relacionados con todos, con las plantas, con los animales, con los cuarzos, con los otros humanos y con la madre tierra, que es este planeta, la energía. Y planeta Tierra también está interactuando intrínsecamente e íntimamente con otros planetas, con nuestro Sol, y ese Sol también está con otro Sol, o sea, todos Bueno, estamos visto desde relacionados. ese punto de vista tiene su sentido, visto desde Claro, ese punto de vista. yo así lo entiendo, ¿eh? Yo Mm. lo interpreto así, yo lo creo así, por eso es que cuando me dicen, es que, ¿cómo es posible que Plutón me va a influir? Porque estamos relacionados, Sí, es como ¿me si fuera entiendes? una piedra flotando en el Sí, espacio, no, tal es como yo que, lo veo. pero oye, pero espérate, entonces quiere decir que la mariposa que está aleteando al otro lado del universo también me influye. Sí, sí, pero no somos conscientes aún de esa magnitud. Aún no estamos tan abiertos como para de veras entender que el tsunami que se esté creando ahora, o el aleteo de la mariposa, o el que tú cambies una creencia tan fuerte que te está desgastando y que te está haciendo daño y que ahora la desocultaste y que ahora puedes decir, mira, he aprendido de eso y ahora tengo otra percepción. Ese cambio también les impacta a los demás, porque nos impacta a todos. Mm, Entonces, lo que yo haga conmigo, yo, te va a impactar a ti, a ti, a ti, a ti, a todos, y a las piedras y a las plantas y a los animales, a todos, a todo el planeta, porque todos estamos relacionados. Entonces, cuando me dices es que el número va a impactar, sí. mm. ¿A qué nivel? No lo sé, porque dependerá de tu grado de despierto. También te va a depender de tu grado pues, de evolución. Habrá quien dice, pues a mí así como, pues mira, me lo paso, ya sabes por dónde, vale. Pero hay otro que diga, pues mira, ahora que lo entiendo y lo entiendo de esta manera, lo siento, ¿me entiendes? Ya no, ya Mm. nada más lo voy a pensar, sino que ahora lo siento, ahora lo percibo, es distinto. Pero eso, diferentes maneras van a ver, pues, de diferentes, depende de quién lo esté percibiendo y quién lo esté pensando. Claro. Entonces, sí, todos estamos relacionados y por eso Plutón tiene influencia con nosotros. Por eso, cuando el Sol hace sus ráfagas, que ahora hay bastantes, y que impacta la Tierra, por eso es que nos llega y nos impacta en nuestro sistema, en nuestra salud, incluso en nuestro sueño, en nuestra concepción, en el despertar que tiene la Tierra, porque el despertar está ya. Mm, Estamos entrando en una quinta dimensión y por lo tanto los seres humanos necesitamos entrar de tercera, tenemos que entrar a la quinta dimensión viviendo aquí en mm, tercera dimensión. Entonces, cuando hacemos todo ese despertar, nos lleva a ese conocimiento que te puede ayudar, no digo que te va a ayudar así, así al mm. 100. Habrá quien sí, habrá quien no, y perfecto. Habrá quien no vibre con los números, pero vibrará con la cábala, perfecto. O habrá quien diga, pues ni Pero no, uno no ni olvidemos otro. lo del 4-pack, que van juntos. O el 4-pack, ¿me entiendes? Entonces, o habrá quien diga, pues mira, yo sus 4-pack me lo paso por ya sabes dónde y no me Mm. interesa. Y me voy precisamente más matemáticos, más científico, más lógico, Yo su soy parte más lógica. ambivalente, ¿sabes? Porque yo tengo el lado, digamos, estético y también tengo el lado como más, digamos, Está muy místico, bien, está intuitivo. excelente, eso es Tengo los dos. excelente. Claro, porque yo creo que aquí ya no se trata ni de un bando ni de otro, necesitamos integrar los dos. Es que Entonces, está el cuando, hemisferio izquierdo y el derecho. Y digamos que el izquierdo es el racional, el derecho es como más simbólico, intuitivo, espiritual, sí, por así sí, llamarlo. Lo interesante es que exacto. estén los dos juntos, no que estén Totalmente. separados. En la separación es que Eso estuvimos es a toda la lo que, vida. a eso apostamos ahora. De hecho, la humanidad tendríamos que ir hacia ahí, a la neutralidad, porque la polaridad es lo que nos ha llevado a hacer esto es bueno y esto es malo, esto es blanco y esto es negro, esto es así y esto no se debe, esto sí y esto no. Eso es separar. Pero cuando Mm, vamos al neutro, es el camino del medio, como decía Buda. El mm. camino del medio es ese, el neutro. Entonces, quiere decir No lo que tú decía ya también cogiste. Gurdjieff, Es algo tú así, con el eso. camino del medio. Podría ser que lo dijera también Gurdjieff, me suena. No, también lo dice mucha gente, pero Buda dijo eso, es Vale, el vale. camino del medio. Lo habrán dicho después, pero vaya, quien lo realmente, él hablaba del camino del medio,
es Buda, en el cual, ¿qué quiere decir de lo que yo he comprendido de esto? Es que tú tomas esa parte, como mencionas, de tu lado izquierdo, racional, lógico, matemático, que está perfectísimo, Es que yo la verdad también soy. son importantes para la vida. Yo también lo tengo y está y me funciona cuando tiene que funcionar y perfecto, pero también tengo la parte intuitiva, sensorial, de sueños, de percepción, de canalización, que también se pueden juntar, o sea, no están peleados ni uno con otro. Entonces, todo eso es que hace que pues es lo que estamos caminando realmente hacia esa octava más. Que te digo, Mm. a lo que le tiramos actualmente en este momento, la evolución va hacia a ese crecer en esa octava más. ¿Y qué pasa? Que bueno, que los planetas te ayudan, sí. Los números te ayudan, sí. Que te ayuda la naturaleza, por favor. Todo lo que es la Pues herbología, todo la lo que es el sensación que trabajo. tengo ahora, Mónica, permíteme que haga un inciso humorístico, es una sensación como que, imagínate que estás escuchando un disco de death metal y después te pones otro de Britney Spears, ¿sabes? Como que tienes esa disonancia, porque justo hace una hora estuve entrevistando a Miguel Peña, desde aquí le mando un saludo, y bueno, estuvimos hablando todo el tema de entidades que manejan el ciclo del karma, de la reencarnación, de que aquí no hay evolución de ningún tipo, porque esto es como una granja de almas, como digamos una cárcel espiritual, entre comillas, esto es como si fuera rollo de death metal. Y tú me vienes ahora con el rollo de que estamos evolucionando, nos vamos a la 5D, es como si fuera música pop, ¿sabes? Britney Spears. Y bueno, y yo también escucho Pero música así. es que Yo a lo mejor también hay me que pongo Cannibal entender. Corpse y después me pongo a Ricky Martin y estoy tan pancho. Aquí también, bueno, básicamente tenemos que entender que es un juego, ¿eh? Pero también te digo una cosa, La perdón si realidad te es interrumpí, esto. pero quería añadir algo importante, que yo soy así un poco bipolar con la música y también con el conocimiento, porque a mí me gusta aprender de todo y de todo. O sea, yo no me caso con nadie, pero me parece que todo el mundo tiene algo interesante para aprender, como los libros. Claro, Tengo miles de libros en casa de todo tipo de temas, de esoterismo, de ciencia, de filosofía, literatura, poesía, de todo. Y de todo saco algo bueno. Me encanta leer de todo tipo de temas. No estoy como solo esoterismo o solo ciencia. Volvemos al tema de los claro, dos hemisferios. Ser como claro, renacentista. Es mi claro, claro. reflexión. Correcto, sí, ¿no? Y el tema este de que si estamos aquí en una granja o si estamos aquí o jugando algún papel o que el libre albedrío realmente no existe, bueno, Mm, también entiendo que puede haber algo por ahí, pero también en la medida en que haya un despertar en cada uno, es que salgas de ese juego o de esa dinámica o no. Podemos mm. seguir en la rueda de samsara, vuelves a reencarnar, te vuelves a equivocar en los mismos errores, vuelves a reencarnar, vuelves a tener, y ahí vamos así hasta que ya habrá un momento en el que diga, ah, mira, una luz en el un chispazo, pues saldré de esa rueda de reencarnación que los sufís decían la rueda de samsara, ¿no? El continuo estar Mm. naciendo, renaciendo, reencarnando, reencarnando, esa es una rueda. Entonces aquí la toma es qué tanto puedes salir de toda esta rueda, va a depender de qué tanto despiertes de que estamos en un juego, estamos Mm. jugando a la vida Un y que ahora videojuego real tenemos, virtual. Yo también lo veo así. correcto, entonces que ahora estoy jugando con estos números que tengo, estoy jugando con Nunca este mejor nombre que dicho. tengo, estoy jugando. Ahora Mm, estoy a ver cómo se siente llamarme Mónica, tener mm. estos números, tener estas situaciones, es haber nacido en esta familia, con esta situación, todo, a ver qué se siente. Porque Pero una cosa no quita realmente la es otra eso. tampoco, tal como yo Claro, lo veo. Porque totalmente. Tom Montal, que es un autor que a mí me gusta mucho, que bueno, trata también temas así esotéricos del control hiperdimensional, la granja humana y todo esto, y es muy crítico con la nueva era, yo también, pero este aún así dice que la Tierra tiene etapas donde está ascendida y no ascendida. Y por ejemplo, una etapa ascendida habría sido la Atlántida y se caracterizan esas etapas, digamos que el mundo físico y el mundo astral están como fusionados y tenemos una existencia como de las dos dimensiones al mismo tiempo. Y cuando son etapas que están como no extendidas, es como todo más denso y estamos como en una separación del mundo físico y el mundo espiritual, que nos Correcto. parece que están tan separados, pero es una cosa que no es así realmente. Y es un poco así como una ilusión, pero son Claro, etapas. totalmente. Ahora mismo, Él eh, dice que son cosas de la Tierra, que es como si sí, fuera, se contrae y se expande, y no tiene nada que ver ni con rollos de la nueva era, que si el rollo del amor, que si los arcontes, dice que es una cosa que la Tierra hace por sí misma, que es como son un ciclos latido. que tiene, correcto, son ciclos que tiene ahora mismo y los ciclos que tiene Gaia es de expansión.
Mm. es lo que tiene. Como cuando pasamos de la primera dimensión a la segunda, también hubo una contracción y luego se expande. Cuando pasas de la segunda a la tercera, también hubo una expansión y se contrae y luego expande. Ahora estamos en lo mismo. Realmente son ciclos que tiene el planeta y que los que nos toca estar en esos momentos actualmente en este planeta que somos nosotros, pues también tenemos que ir al son de eso, de pues expandernos y contraernos. O sea, tú te contraes para entender cosas, para saber, para interiorizar, como para hacer una manera como de invernader, ¿haz de cuenta? Mm. O luego te expandes en salir con los demás, en querer conocer otras cuestiones, tener cosas diferentes. Bueno, son ciclos que vamos pasando. Así es. Pero es lo que tenemos. Es Y lo bueno, que hay que hacer. vamos con otra pregunta. Bueno, ¿cómo estás de tiempo? No sé si tienes un rato más, cuéntame. Sí, un Porque ratito más, si quieres podemos hablar más. pues, vamos con el tema de la carta astral china. ¿En qué se diferencia de la occidental? Porque estás ahí muy metida también. Y bueno, como soy también feng shuista, o sea, hago consultas de feng shui. El feng shui, quiero decir nada más para que sepan qué es un arte chino. Mm. De ahí también que me gusta llamarlo que es arte, porque realmente es arte. Es arte totalmente de esta cultura, en el cual pues, se hacen armonización de espacios, de lugares, para poder tener una mejor hábitat, un mejor espacio, que tengas una mejor convivencia incluso. Dentro de estas artes chinas, de la metafísica china, Mm. existe lo que es la astrología china, que habla de Basi. Basi es el estudio de la personalidad. Usando ahí sí necesitaríamos la hora de nacimiento, el día, mes y año, ¿vale? Ahí no tanto usamos los nombres, sino simplemente la fecha de nacimiento con esos cuatro pilares que le llaman. Entonces se le llama cuatro pilares del destino, se puede decir, ¿no? También en metafísica china. ¿Y qué pasa? Que se hace un cálculo de la personalidad que le llaman Basi. ¿Por qué? Porque ven aspectos de tu vida, de cómo eres de personalidad como persona, con tu pareja, también en tu trabajo, en tu medio laboral, o de emprendedor, de empresario, o también en tu externo, cómo son tus relaciones con los demás, tu círculo más exterior y también la relación con tus hijos, con tus inversiones, quizás si eres profesor, con tus alumnos, con tus subordinados, si eres un jefe. Entonces, hay otra vez diferentes aspectos que se analizan y que cuando interactúan unos con otros, ahí sí se marcan un poco más los tiempos, que bueno, pues ahorita en un periodo, por ejemplo, de este año, en un periodo que estamos en el año del caballo, tenemos características de esto. Yo que tengo determinados, ahí hablamos de signos chinos, ya no tanto de números, como te digo, aunque se habla que es esto. Con los signos chinos, bueno, pues tengo una relación con el mes, con el día y con la hora inclusive, y también con el año. Y también Mm. hay periodos de 10 años que también van marcando una tendencia, pero son tendencias, vuelvo a lo mismo, no es algo que digas, ya está predeterminado, conoces las reglas del juego y puedes modificarlas. Entonces, en una carta o en una consulta de astrología china, que es el de Basi, se hace el análisis de esta personalidad, pero vamos más dentro de lo es cómo me relaciono con el dinero, con la riqueza, con la manera en cómo estoy actuando con los demás y cómo hago conmigo mismo. Entonces, es otra manera, es otra forma también de estudiarlo, que es muy independiente a lo que es la numerología, pero también te da muchas luces de lo que puedes hacer. También es muy predictiva. Ahí sí puedes Mm. entrar muy predictivo. Ahí entramos a otro estudio que se llama Chimen, en el cual pues esa es una carta de destino que todos tenemos, una diferente, y que te marca por tiempos, por situaciones, las tendencias que vas a tener, y que ahí es como más preciso realmente de decir, mira, en este tiempo puedes tener estas cuestiones o algo que también se puede decir predictivo.
o de pronóstico, que también en una carta de pronóstico se puede decir, oye, ¿cómo me va a ir en un negocio tal? Se abre una carta Chimen y se puede determinar si determinado negocio va a tener éxito, si vas a tener qué tipo de socios, si vas a tener ganancias, si vas a tener contratiempos, si va a haber trampas, si vas a tener ayudas o vas a tener algún tipo de situaciones que tienes que conocer, cuál sería una estrategia para no caer en ese tipo de trampas o abusos o lo que sea. Bueno, Entonces, pero todo igual eso hasta el nivel que tú le das, digamos, crédito o poder a esa información, supongo, es porque la es, información que te está mostrando en ese momento, porque cuando mm, se abre una carta es en ese momento. Ahí no vamos a una determinada hora. Yo puedo abrir no es una carta. determinante, como decíamos ¿Ves? antes. Es lo que te digo, es lo que se marca, pero si tú dices, oye, en un evento que necesito hacer una presentación, bueno, las condiciones van a ser estas, vas a tener esta situación así, así, pero si tú ese día decides no ir a la presentación, pues eso ya no funcionó. Mm, así es. Ahí está la decisión. Que quieres ir y si quieres llegar al evento, que quieres exponer tu proyecto, que quieres hacer la exposición, lo que sea, y si quieres tener estas herramientas que ya te puedo aportar y tomarlas en cuenta, que no es algo que diga no tienes que hacer, es Mm, tomarlas en cuenta para que tengas un cierto éxito o una cierta tendencia a lo que quieres obtener, adelante, de eso se trata, que así es. tengas esa información Tener previa criterio, a tener esto. discernimiento, no ser como un creyente ciego de estas Sí, cosas, no, tener no, te criterio. digo, esto no es fe, no Mm. son artículos de fe, no es para que la creas y ya pie juntillas, dogma de fe y aquí no se mueve Que ni esto va a Dios. ser No, así y estar ahí desesperado, sino es no, una sugerencia, a lo mejor una probabilidad más probable, es así llamarlo. obviamente se le hace esa consulta, se le hace esas sugerencias, esas recomendaciones y que casualmente cuando le dices, mira, ten cuidado con esta situación que se te puede presentar así, así, asado, y quizá a veces una persona dice, ay, no, no es verdad, yo voy, y luego habla y me dice, oye, pues fíjate que sí pasó, Pero aquí sí volvemos a lo que pasó. te contaba de Paloma Navarrete, que me parece una mujer muy interesante y también se dedica a estas artes, como ya decíamos, y ella decía en una entrevista que tiene como mucho sentido de la responsabilidad y cuando hace como una lectura o un trabajo con estas artes para una persona, por ejemplo, el tarot o lo que Sí, sea, que tiene mucho cuidado de, digamos, no influenciar de forma negativa, como decir, oye, que estoy viendo esto y te va a pasar fijo, sino que se lo dice de una eso es forma verdad, como, mira, eso es estoy verdad, viendo esto, pero sí. puede ser que sí, puede ser que no. Y Correcto. es honesta. Eso que dices es muy importante porque cuando se ve ese tipo de pronósticos, te digo, es tu canalización lo que va a hablar, pero Y al también es final lo que crees, lo importante, creas también. Si lo es, crees, le im- das más claro, fuerza. es importante que mi respuesta te dé paz, Hmm, te ayude, porque si te voy a poner mal, entonces ya no cumplí con mi cometido. O sea, si hmm. yo te pongo en alerta, si te pongo estresado, si te hago, oye, mira, te puede pasar esto y te como una advertencia, ya no cumplí, desde mi punto de vista, yo ya no cumplí el fin, la finalidad de lo que esta herramienta, que es muy poderosa, puede Hmm. hacer por la persona. O sea, que sea algo útil, vamos. Que tú lo puedas usar, que te pueda funcionar y que lo hagas. Básicamente, eso es lo que hacemos. Y en la carta BASI, que es del autoconocimiento, es para que sepas cuáles son las tendencias que tenemos, Hmm, hacia qué nos movemos, cómo estamos actuando, interactuando. O sea, son como, fíjate, podemos verlo como un prisma. hmm, Tenemos un prisma que hay diferentes facetas, ¿no? Caras, ¿no? Pero es el mismo prisma, es el mismo diamante, pero tiene diferentes caras. Si yo me aproximo a una cara desde la numerología, puedo ver un prisma desde esta cara. Si me aproximo desde otra cara, quizá con una carta estudio base, me estoy aproximando a este Y desde la diamante. astrología china igual. Y desde la astrología y de la occidental, desde la cábala, Hmm. hay diferentes puntos de vista que podemos interactuar, que puedes entenderlo, quien quiera, te digo, afortunadamente en este tiempo ya nos podemos abrir a muchas herramientas y que la intención de todas, que lo puedo asegurar casi, es que haya una concepción completa de quién somos.
¿Para qué Mm. estamos aquí? Pero sin Y olvidar hacerlo el bien. carácter simbólico de estas artes, que es muy importante tenerlo en Claro, cuenta. entonces, como te digo, como así Plutón me está influyendo a mí a un nivel subatómico que no me doy ni cuenta, ni Mm. durmiendo, ni nada, pero sí está influyendo, el número me está influyendo, mi letra de nacimiento me está influyendo, el día me está influyendo, a un nivel a cual ni es perceptible, pero está influyendo, es tomarlo así, en el que todos estamos en esto y que es una manera de aproximarnos a lo que somos, la esencia que Mm. somos. Esto es muy interesante porque yo te digo, yo tengo esta naturaleza un poco dual, como estético por un lado y también interesado por el otro en estas materias. Y traje a Valeria, una astróloga, desde aquí le mando un saludo también, y le hice la misma pregunta, en plan, todas estas preguntas críticas con la astrología que te hice a ti, se las hice ella también, y me dio una respuesta diferente, pero muy interesante. Y seguramente traiga en el futuro a más astrólogos y, yo qué sé, tarotistas o numerólogos, porque me llaman la atención estos temas, porque estoy muy inclinado a lo esotérico y les iré preguntando estas mismas dudas y me siguen diciendo cosas diferentes, pero mira, así uno va ensanchando sus horizontes de estas materias porque me parece interesante. Y bueno, vamos con otra cosa. El tema de mi carta numerológica. Me decías que me la habías hecho, me solicitaste unos datos Muy por personales, encima, pero sí, espera, quería hacer un sí, matiz. Que sí. me solicitaste datos personales para hacerla, porque obviamente se hace con información personal. Lo único que te pido que no menciones esa información No, personal por un tema no, de hecho, de privacidad. mencionaré cosas que Claro, lo que obviamente, te salió, nada más. sí. Por ejemplo, el número tal, Mira, ahí hay dime. una cosa interesante que me llamó la atención. Mm. Efectivamente, eres muy escéptico y eso no lo trabajaste en la vida pasada, ¿vale? Entonces, Mm. no te interesó mover la energía por ahí. Tampoco fue mucho de que quisiste entender o percibir cosas más de la tercera dimensión, ¿eh? O sea, dejaste muy de lado lo que es la cuestión material. Entonces, además de que no te importaba, es bueno entender temas más pues, profundos, porque eran más bien del hacer, tener. Mm. Entonces, ahora, casualmente, tienes obviamente hay ese vacío que hay que trabajar, pero también ese número que supuestamente no trabajaste en días anteriores, ¿Y ahora aparece, cuál es ese número? es el 7 y el 8. ¿Y en qué aspecto sale? Porque entiendo que hay, entendí que es número de misión de vida, número de Sí, destino, corrígeme si me pero, equivoco. pero visto desde Eso sí otro que me lo puedes enfoque, contar, ¿sabes? Yo te decía, pues no sí, vayas diciendo todo lo que es la información personal que sale en el DNI, pero no, lo que no. es número 5 pues sale en tu camino de... Es que tampoco estoy muy metido, pero ya Ya, sabes ya. por dónde voy. Yo lo que te estoy diciendo de la vida pasada es, esto yo lo saqué con el modelo numerológico de la psicología, de la psicodinámica. Mm. En explicarte por qué, cómo y a cuándo es como darte una clase que creo que no da el tema. Pero lo que sí es de que sí, claro, porque si no te tendría que dar un contexto, porque si no va a decir esto de dónde o sea, tendría que explicar, mira, tienes que hacer esto, pero entonces tenemos que, Y yo no con mi una lado hora ni estético, pues dos. encantado. Claro, o sea, aquí no necesitamos ni dos ni tres, necesitamos meses para que yo al menos te diga cómo llegué a este resumen. Te lo Mm. tendría que explicar con argumentos, que lo puedo hacer, pero no es el caso. Pero bueno, el caso es de que fuiste escéptico, no fuiste capaz de poder entender o de profundizar en temas de la vida, no tanto de, ay, si hay vida después de la muerte, no te interesaba hablar, por ejemplo, de, oye, tú eres feliz, oye, ¿cómo te sientes? No entraste ahí. Temas más mundanos, ¿te refieres? Decidiste ir a lo real, a lo que se tocaba, a lo que se veía, nada más. No te interesó mover por ahí la energía y lo tengo claro. Sin embargo, tienes lo que es lo que le llamamos el sueño personal o misión de vida, que va muy encaminado a eso. O sea, quiere decir que aunque te va a costar trabajo, porque te cuesta trabajo, porque tienes esa parte lógica, esa parte de que lo estás como que no te creo del todo, pero bueno, te diré que sí, pero no te lo creo. Es eso. Es Mm. eso. O sea, y yo sé que no crees. Y yo sé que hay una parte de ti dentro de ti muy consciente que es igual y no es cierto. Y está bien.
Está bien, porque es Mm. parte de tu proceso, porque hubo ahí un vacío, porque eso lo tienes, es como una huella en la psique, en la cual no hay forma en de que hasta que no vuelvas tú a realmente sentir. Y ahí está una de las palabras claves que yo te puedo aportar, que es, hay una también, sensación o un sentimiento de no merecimiento. Te cuesta merecer o el reconocimiento o incluso las cuestiones materiales. El reconocimiento de las personas a lo que haces y que si, oye, pues te van a dar alguna propiedad o algún dinero o algún esto, te cuesta recibirlo porque en realidad dentro de ti no hay ese merecimiento, pero hay una contradicción aparente porque yo digo esto que te estoy diciendo de la vida anterior, pero Mm. tienes otro número que eres una persona con una mentalidad de ejecutivo. A ti ¿Y te cuál es ese gusta número? analizar, te gusta Me perfectamente encanta, tener son claro. muy orientado al tema cognitivo, intelectual, ya te digo, si me Correcto. paso el día leyendo, Entonces, investigando. ves las dos contradicciones que hay, porque por un lado, una parte de ti, no sé en cuál parte de tu esencia hay el no merecer ese reconocimiento y el entrar a esas cuestiones más de producción ejecutivas y sobre todo de de logro, bienes y servicios. Entonces, pero hay otra parte en la que tu cabeza, tu mente dice, no, claro que sí, se hace así, 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 asado, pero hay una parte que necesitas unir, que tu cabeza la tienes perfectamente estructurada en eso y es muy clara, pero la parte de tu sentimiento del merecer eso no lo tienes tanto. Entonces ahí si tú puedes unir esas dos partes, ahí yo te recomendaría imaginar el 8 que es el infinito. Mm. Está el 8 en la bolita de arriba, sería tu cabeza, esa parte que sí eres muy consciente y muy eh, implacable. Eres también muy recto, muy directo, muy a lo que vas y estás súper clarísimo, pero es la parte del 8 de abajo, que es la parte más emocional de sentir que realmente te mereces eso que crees tú que lo mereces, pero que no lo sientes. Cuando unes las dos y se juntan el ochito con el puntito, ahí es cuando realmente aparece en el corazón ese punto. Y si lo sientes ahí, puede empezar a sanar esa huella que quedó en la vida pasada. Es una sugerencia que te puedo hacer. Interesante. También viene de vida pasada un sentimiento de decepción. Tú moviste o creíste en algo que hiciste todo lo posible para que la gente te creyera o te siguiera o que confiara en ti o que tú estabas convencidísimo en algo que querías hacer, pero no lograste convencerlo, no se logró cuajar y por lo tanto eso quedó como una huella de una decepción o una frustración. Hay una fórmula que es clarísima en la cual se ve una frustración o una decepción en cuanto a lo que tú haces, en lo que tú quieres hacer y que te queda la reminiscencia de saber si va a ser reconocido o no Mm. porque está de antes, o sea, esa huella está en la psique, es como a fuego, ¿sabes? Pero hay una Entonces, cosa, como es de vidas pasadas, es como se dice infalsable, es como yo no te puedo decir ni que sí ni que no, porque como tenemos el olvido de las vidas anteriores, si tuviésemos el recuerdo activado te diría, bueno, Mónica, te sí o equivocas no. porque mi vida pasada yo recuerdo que fue de esta otra manera, pero como no Claro. recordamos las vidas pasadas me quedo con, no sé si sí o si Más no, bien ahí se queda es una interpretación. exacto, se queda en el sentimiento de que te digo, muchas veces puedes o detectar, tú analizar ya contigo mismo Mm. si hay algunas situaciones o no, porque puede ser que no, pero pues sí puede haber situaciones en las que tú sientes, en las que por mucho que puedes hacer o mucho que hagas o mucho que hay un sentimiento de que no va a salir, de una frustración o de una decepción del resultado esperado, básicamente. Que tú Mm. esperas algo, y no necesariamente esotérico, no estamos hablando de eso, sino algo que tú esperas y que no se obtuvo ese resultado. Esa huella es lo que se dejó de la encarnación anterior. ¿Qué Mm. cosa? No te puedo decir porque digo, no estuvimos ahí,
Ya no son tener, vidas claro, pasadas, como te no digo, es la como no las vida, recordamos. es como máximo 2 vidas, pero yo me inclino que fue más bien la anterior, no tanto Mm. muy atrás. Pero bueno, entonces, eso es lo que también me marca aquí. Tienes también em, tu vida como tal, o sea, es un continuo sub y baja. O sea, tus situaciones de vida, no hay nada estático en tu vida, no hay nada rutinario. Siempre es como, haz de cuenta, una montaña rusa. Aquí, acá, acá, cambio aquí, cambio allá. Es pum, 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 pum. O sea, Mm. continuamente, ¿eh? Y te vayas y te mudes al lugar que sea, va a ser lo mismo. Porque es una constante en toda tu encarnación, que tú tienes que aprender a lidiar esos cambios que vienen a tu vida, sí o sí. Pues esto sí me parece acertado porque es una vida muy intensa y sí, que es verdad que siempre estoy mutando y de hecho me pasa muchas veces que, imagínate, empiezo un proyecto, por ejemplo, los negocios online. Yo estoy súper metido en los negocios online, pero ¿qué pasa? Que tengo docenas de negocios online y estoy a full con uno y pasan unas semanas y tengo una idea y me pongo con otro y el otro se queda como, ¿sabes? Como varado ahí. Y yo, hostia, que me he olvidado de él. Y igual me empieza a llegar ingresos, ventas y yo no me acordaba que lo tenía. Y me pasa así con todo. Y siempre estoy como mutando Y de forma. eso que emprendes pero no terminas, eso es el 8 que te comento, de que Mm, no hay esa energía, porque aunque sí tienes, porque tu mente te ayuda a mucho, te ayuda a ser más concreto y más claro, pero ese vacío que se presenta tu modelo numerológico de ese número, me habla de que no se llegó a materializar la energía. ¿Cómo llegas a materializar la energía? Hacerlo. mm, Hacerlo. Si yo quiero ser empática, quiero ser dulce, quiero ser alguien que comprende a la persona, que la apoya, ¿me entiendes? Ese tipo de mm, personas, pero nunca lo hago, no lo hice, nada más quedó en mi cabeza, pero no hago acción, no muevo energía hacia ser más paciente, comprensiva, apoyo, ¿me entiendes? Si no hay esa acción, la cabeza, por mucho pensamiento que tengas, se diluye. A ver si te Debe de haber entendí. una acción. A ver si te entendí. Es como hacer como un matrimonio entre lo que es la capacidad de imaginar cosas, tener creatividad para proyectos y tal, y lo que es la capacidad ejecutiva, de estar Correcto. por un lado la mente y por otro lado el brazo ejecutivo. Hacerlo. Mm. Exacto, porque si no movemos la energía, si no movemos el hacer, no Pues hay mira, un esto registro me en el parece bien, cuerpo. porque otros me dirán que soy un vago, pero tú al menos le das una explicación más elevada a mi No, vagancia. no, no, tu cabeza es de veras. Tú eres capaz de crear cualquier cosa de negocios, cualquier cosa de ideas, cualquier cosa, un proyecto, Mm, metas. Eres capaz de eso. Tu cabeza, tu mente. Pero tu acción, le falla eso. Le falla, mm, pero porque tiene esa cosa que tiene que sanar. Hay que sanar eso. Entonces, cuando realmente lo haces y mm, terminas lo que estás empezando, ahí entonces estás registrando en tu cuerpo, en tu psique, lo terminé, lo mm, logré. ¿Y por qué lo lograste? Porque te lo mereces. ¿Por qué te mereces terminar? Porque necesitas el merecimiento. Viene el reconocimiento, viene también evidentemente la retribución o la contribución, quizá monetaria, etcétera. Todo lo que conlleva, ¿eh? Entonces, todo eso es en lo que ahora mismo, hoy por hoy, a ti te puede costar un poco de trabajo. sí, lo que es la capacidad ejecutiva. Después es curioso que y otros, si voy por ejemplo a un psicólogo y le cuento estas cosas, me dirías, ah, no, tú tienes TDAH, porque fui a un centro que es especialista en TDAH, ya sabes lo que es eso, Yo y también bueno, yo tengo algunos puntos de TDAH también, ¿eh? bueno, yo tengo muchos, según me dijo el tío que es especialista, porque ya sabes cómo es eso, te hacen como Sí. varias sesiones para evaluarlo en profundidad, pero me hizo solamente una sesión de 2 horas, la primera, porque fue como para conocernos y me dijo, mira, yo no te puedo decir que lo tengas porque necesitaríamos la evaluación completa, ya sabes, un proceso clínico, científico, Sí, pero me sí, dijo, sí. tú, con todo lo que me has contado en 2 horas y pico, yo te digo 90% que sí, TDAH, y muy coincidente, y Y hay otra es cosa, llamativo. y te voy a decir más. Eres una persona que le gusta llegar o sea,
tu manera de llegarle a la gente, te gusta hacerlo muy cercano, te gusta hacerla más familiar, te gusta llegarle a que se entienda, a que no ser muy distante. Entonces, te gusta hacer eso, te gusta ser más cercano, como más familiar. Yo creo que la palabra que yo podría entender ahorita tomar es ser más familiar. Entonces, sin embargo, también en las cuestiones de trabajo, quieres, y a veces quieres que tu intuición es muy perceptiva porque tienes percepción, pero también sientes que te puedes equivocar y quieres el reconocimiento de que la validación de si vamos bien o corrijo, si voy bien o me regreso. Entonces, bueno, pues también hay muchos números muy sutiles en ti, en este modelo, o sea, hay Es como números. confiar más en mí mismo, ¿quieres decir eso? Sí, pero más que nada en la cuestión más de eh, confías, pero más bien confías en lo que te pueden decir los demás, en la percepción que otro te puede decir. Oye, Arturo, mira, lo estás haciendo súper, mira, esto está súper bien. Esa validación. Tú Mm. puedes confiar en ti porque tienes elementos para ser tú confiado, tú, pero muchas veces también te ayuda o quisieras que esa validación o ese ok también venga de quizá de tus colaboradores o de la gente que tienes cercana o de la gente que interactúas, que digas, mira, ay, vamos bien. Entonces, eso también te puede detenerte un poquito en decir, si no tengo esa validación de otros o del que yo considero que podría ser bueno, ahí así como que ya no sé cómo estaría. Mm. En la cuestión de fíjate que es curioso porque te restringes mucho el placer, Mm. el sentir, te lo restringes, ¿eh? Eres como que un poquito así, te vas a hacer más, más rígido, o sea, no te permites ese gozo, ese placer a nivel sensorial. Me refiero, o sea, yo no sé qué tanto te guste en el que te dé un masaje o X, pero muchas de esas cosas o el sentir con tu cuerpo, hay veces en que te puedes tener un poco, te retraes un poco en eso. Entonces, ahí sí sería bueno soltar esa parte. Yo te recomendaría Mm. que seas un poquito más libre en eso para que esas sensaciones que puedas llegar a sentir con tu cuerpo, no con la cabeza, con la mente la tienes acá O muy sea, ¿te clarita. refieres estar más en el cuerpo y no tanto en la cabeza? Una cosa así. También darle con sí, está en la cabeza y en el cuerpo, pero me refiero a que te des más oportunidad de sentir más cosas con tu cuerpo. Mm. La temperatura, el gozar, el tener algún tipo no sé, si vas a pasear y que digas, mira, me está dando, por ejemplo, la brisa del mar en la cara, darte ese permiso de sentir eso. Esas cosas tan tontas a veces y tan importantes, pues eso. Mm. O si no, también, oye, pues y viajar, no sé qué tanto te guste viajar, con tanto te gusta moverte. Mm. Moverte es lo que, la palabra es moverse. Entonces, dar un poquito ese movimiento, porque hay veces en que te puedes tú tener como así un poquito. Aunque te mueves mucho, tú te Mm. mueves mucho, estás por aquí, estás por allá, pero eso no significa que te des el permiso de sentir con tu cuerpo. Mm. Simplemente que eres inquieto, pero no significa que sientas o que te permitas sentir. Entonces, ahí está la diferencia, ¿vale? Luego, ¿qué más? Así a grosso modo. En la relación uno a uno, así como estamos tú y yo, Mm. vaya, te gusta, te mueves bastante bien, no tienes ningún problema. Socialmente, ahí es en donde ya entonces como que cambia un poquito Arturo, es hacer más cordial, a que el grupo esté bien, a que Mm. todos estemos bien. Tú y yo aquí, bueno, pues estamos bien, tú haces tu parte, yo hago la mía, pero ya está. Mm. Yo me hago cargo de mi bienestar y tú te haces cargo del tuyo. Pero cuando estás en un grupo o socialmente, es como que ya entonces empiezas a creer, a ver qué pasa. Estamos todos a gusto, estamos todos bien, estás cómodo, tienes calor, tienes frío, o sea, te puedes empezar a preocupar un poco o quieres que los demás estén bien, que estén a gusto, que se sientan como en casa.
que se sienten tranquilos, que estén, que te gusta ser más, con esa armonía, para que quizá este grupo, socialmente me refiero, se dé bien la interacción. Hmm. Lo que aprendiste de niño, de en Bueno, yo cuanto a... no te hago muchos comentarios porque si no nos largaríamos mucho. O sea, yo estoy Sí, sí, sí. escuchando y tú vas contando y ya está. Sí, tú hasta cuando tú me digas, perfecto. Este, tienes ahí en la cuestión, cuando lo que tú hayas aprendido en cuanto a la religión de niño, sí puedes tener una cierta rebeldía, pero hay una parte en la que eres hasta, ¿cómo te puedo explicar? Porque en las cuestiones de creencias de un Dios o de una fuerza superior o de ser esta persona que ayuda o que da por los demás, Hmm. lo haces sin pensarlo, ¿eh? O sea, tú dices, hay que hacer esto, lo voy a hacer y hasta donde llegue. Pues Hay ahí, veces, mira, yo no soy nada religioso, pero espiritual sí que me considero, pero no creo que sea lo mismo, porque religión es no, como bueno, programaciones no, pero culturales. por ejemplo, puede ser, no eres un creyente de un Dios o de un esto, pero a lo mejor eres creyente de la justicia o de Mm, la justicia divina Pues no te o de creas que la tanto, yo más bien soy de o magia de del la caos, ¿sabes? confianza o de un ser superior o de lo que tú Mm, quieras, pero de no, algo que pues tú, no para van por ti ahí los tiros. no sea lo que creas tú realmente, o sea, En mí mismo. realmente, bueno, pues esto. Entonces, esa parte, sí, porque también es creer en algo, ¿no? Pero esa parte es como que a ti mismo, por ejemplo, ¿no? Pues eso va a lo que aquí me está mostrando es que vas a ser fiel hasta donde termine. O sea, vas a ti, pues esto. Hay personas que no necesariamente son religiosos una religión ya estructurada, como puede ser la católica, la musulmana, la Es que hebrea. son cosas En fin. diferentes, Mónica. No, no es lo mismo la religión que espiritualidad. Son cosas muy Lo que diferentes. pasa es de que dentro de la espiritualidad, mucha gente lo entiende como el ser religioso, que no es lo mismo, ya lo sabemos, tú y yo lo Mm. sabemos, pero si tú le dices, oye, ¿tú eres espiritual? Sí, porque voy a misa, sí, porque creo en Dios, ¿me entiendes? Entonces, O para igual eso eres es su religioso porque espiritualidad, meditas y no tiene nada que ver tampoco. claro. Pero a lo que voy es de Ya son que las palabras sí, lo que exacto, nos pero a lo confunden. que me refiero es de que cuando tú tienes algo a lo que creer, ya sea religioso o no, pero es algo a lo que tú te das, a lo que tú crees que es algo más superior a ti o algo más que te pueda, que está más por arriba de ti mismo, llámele como lo quieran llamar, como te digo, Trascendental. lo que como quieras hacerlo, eso en ti lo crees y es difícil que te muevan de ahí. Entonces, bueno, si tú crees en ti o en algo superior a ti, que es parte de ti, que lo crees a rajatabla, excelente, porque esa es la tendencia. Si tú fueras religioso, por ejemplo, católico, por ejemplo, tú serías un devoto católico, pero aquí no me le muevas nada. Si tú fueras un musulmán, del libro Un claro, terrorista. claro, Una entonces, oye, pistola. yo soy de esto, oye, que soy hebreo. Ah, pues mira, yo, mi libro de esto y, ¿me entiendes? Pero es Mm. como, quiero esto y esto es para mí esto es lo cierto. Eso es. ¿Cómo le llames a aquello que tú le llamas? Llámale, cámbiale el nombre, ¿me entiendes lo que te digo? Entonces, ahí es en donde ya cada quien tendrá eso. O sea que el tema Y espiritual muy presente. Más o menos es sí, eso. ujú, Mm. sí, y ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, pues básicamente muy a grosso modo de lo que te digo, de lo que yo pude analizar. Y bueno, de la personalidad que tiene suena bastante. Pitágoras decía que el número 3 es un número muy carismático, es muy Mm. afortunado, porque el 3 es como ya ya pasó por el uno para el 2 y el 3 y ya pasaste el padre y madre y el hijo. ¿No? Entonces ya tienes el pensar, el sentir y el hacer. Ese es el 3. Y en el número 3 te digo, Pitágoras decía que era muy afortunado porque decía que entonces tenías las tres partes para lograr lo que quieras.
mm, porque primero lo pensaste, lo sentiste y lo actuaste. Ve la importancia de actuarlo. mm. Tiene que haber una acción, si no La se queda ejecución. en ideas y ya se pierde, o se queda en un sentimiento, mira qué bonito sentí, pero si no me moví, si no lo hice, si no lo concreté. Y eso es lo que el 3 eso es lo que tiene. Y tienes en esa personalidad que tú tienes eso. Entonces, eso te ayuda mucho a que, a librar esa a veces lucha que hay interna, puede ser consciente o no, de cuando estás abriendo muchos proyectos y no se concretan o abres uno y luego te vas a otro y luego te vas a otro y ya te olvidaste del primero o Pues del no segundo. entendí ahí la relación entre una cosa y otra, porque lo de los proyectos, yo te digo que esto sí que te lo compro, porque me pasa muchísimo. Es que es como mi forma de ser. De hecho, si vieras mi escritorio, es que es una putísima locura, porque ¿sabes cómo me organizo? Escribo, cojo un papel y, ¿sabes? Escribo una nota en un papel. Y después, dentro de unos minutos, tengo otra idea y apoyo otro papel encima. Y hay montañas así de papeles desde hace Sí, años. sí. Y Pues digo, es tengo que que ordenar todo esto. eso es típico de no concretar eso, de no, bueno, tienes una idea que tú dices, Y la oye, agenda mira, toda súper bien, desordenada. y ya no la maduraste quizá, o ya no la trabajaste, o no le diste un fin, o esa idea se unió con otra que ya hizo otra cosa, ¿me entiendes? Ir Mm, uniendo para decir, ah, pues mira, esto que logré es la idea de 5 o 4 o 10 o 100 temas así pequeños. Eso es lo que hace que, aunque tienes esa tendencia a hacerlo, de eso fue de vida pasada, eso te viene de esa anteriores. dispersión. Sí. Vaya, vaya. Mm, Ahora, ahora con tu cabeza que está bien clara y estructurada y esto, pero le necesitas tener ese anclaje de hacerlo, terminarlo y sobre todo cuando ya lo tengas terminado, cuando tú digas, mira, ya logré esto, aunque sea acomodar mi armario. Yo, por un mm. ejemplo tonto, ¿eh? Pues Sí, mira, saqué las cosas, no las dejé ahí y las volví a acomodar y está ahí. ¿Entiendes? mm. Algo tan simple, Ya las tan a acciones veces ejecutivas, esto es muy conocido en el TDAH. Ya es correcto. llamativo que haya Pues esa relación. eso es lo que te sería interesante que revisaras sobre todo y que eres consciente de que a lo mejor tienes esa dispersión, pero también eres consciente de que eres bastante ejecutivo y muy Sí, es que soy implacable en así un poco algunas cosas. contradictorio. Pero toma esa energía que sí usas para terminar de concretarlas y cuando las concretes, cuando las tengas, entonces ahí ya tengas, tú mismo te des ese premio, vamos a llamarlo, ese check, ese Mm. merecimiento de decir, mira, logré. Yo mismo me reconozco que logré terminar de armar, acomodar el armario o terminé de escribir este tema que yo necesitaba, o este asunto. Para escribir, O, cae, aquí tengo, lo de escribir es como te diría, tengo un montón de libros empezados y esto también lo hago. Es como, imagínate, tengo una idea para un libro y me pongo ahí, y saco el índice y saco el primer capítulo. Y digo, qué libro tan bueno, de puta madre, soy un gran escritor y se queda ahí guardado. Y pues dentro de unos días tengo otra idea y taca, 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 hago otra vez el borrador y me ha pasado así un montón de veces. Entonces tengo una carpeta libros para escribir y hay un montón de ellos y todos están en el mismo estado. Es como el borrador ahí y yo, es que algún día tendré que empezar alguno y terminarlo. Así que ya ves. ese sería quizá uno de tus retos más importantes o quizá el que puedas al menos detectar, a menos ahora aquí in situ, si tú mismo lo has Es que detectado. ya lo sé, lo tengo bastante claro. Y bueno, te lo confirmo con la numerología, que esto sí Vale, también va. es clarísimo. Entonces, bueno, te digo, básicamente de lo que podemos hablar. Obviamente más fórmulas que evidentemente. Pero bueno, también puede haber una tendencia a ser egocentrista y a ser un poco autoritario. Entonces, también puedes decir, bueno, esto se puede hacer así, si es como si no se hace de esta manera, entonces no entro o no voy. También puede haber esa tendencia, pero eso eh, es como más profundo, no se ve tan a profundidad, no se ve a lo primero. Lo primero que vemos de ti.
Cuando te conocemos es que eres una persona cordial, una persona amable, ecuánime, alguien que se puede hablar. Es la primera impresión que tú das cuando Mm. te conocen. Pero ya más, si vamos escarbando más y más, es cuando ya quizá entramos pues, en más cosas. Vaya, vaya, Entonces, bueno, interesante. Y espero que sí, esto le haya servido a nuestra audiencia como un ejemplo práctico de cómo es una carta numerológica, si se puede sacar información o no. Y bueno, pues me has contado muchas cosas, unas las he visto muy clavadas, otras me quedé con más dudas, pero como te digo, son cosas que hay que darles unas vueltas antes que decir que sí o claro, que no, pues claro, lo suyo es reflexionar. efectivamente. Y Si me sobre puede hacer todo, comentarios, esto se alarga muchísimo y la gente se sí, sí, aburre. exacto. Y Así que sobre lo todo dejo ahí. también, te digo, cuando yo hago esta carta numerológica, pues te hago un estudio, o sea, escribo por lo menos, no sé, entre 15 20 hojas más o menos. Caray. Sí, diferentes aspectos, personalidad, también hay arquetipos. No te dije cómo eres como hombre, qué tipo de mujer tú quieres. No te dije cuál es la relación con tu papá, cómo percibiste tú a tu padre, cómo percibes tú o percibiste a tu madre, cómo eres de hermano o colaborador. Tampoco te dije tu mujer ideal, qué tipo de mujer tú para ti quieres o pareja, cuál es el arquetipo que tú buscas Pero y no el olvidemos que chiquitito. también decías en un momento de esta entrevista que todo esto que mencionas también va cambiando. Es como que una persona es mutable con los años. Y a lo mejor esta es una foto de ahora y hay una Los foto de mañana. arquetipos no cambian mucho, ¿eh? No cambian mucho. Mm, Cambia la personalidad de cómo puedes actuar. Eso sí cambia, porque ya vas evolucionando. Vale, mm, eso sí, pero un arquetipo como ese difícilmente se puede modificar. Pero mm, aún así, bueno, en la carta también lo menciono, también explico lo que significa tu nombre, cómo impacta contigo, también tus apellidos, cómo impactan, en qué te ayudan, cuáles son los dones que te dan tus padres, porque son dones que te dan, que te ayudan. También te dice, bueno, hay también periodos de tiempo, también hay una parte de la carta que se hace una predicción en este año 2026, cuál es la tendencia en ti. También se dividen por semestres, hay unas pirámides de madurez que te digo, mira, de tal a tal edad vas a tener estos desafíos, puedes tener estos desafíos o estas tendencias de esta edad a esta edad, esto, así más, digo, Y en es la edad base. que tengo ahora, que es 35 años, ¿cuál es la etapa de desafío? A ver Pero sí, efectivamente, fíjate, 35, mm, vale, pues tú a los 30 ya empezaste estas etapas que le llamamos de madurez. Entonces tú de 30 años a 39 estás mm, en una etapa, no sé cuál, porque esa hay que calcularla, pero de 39 les va sumando 9 años. Hay cuatro pirámides en total, entonces son nueve ahorita estás en el primer bloque de tus 9 años, luego vas a entrar en el segundo, tercero y cuarto, y en cada bloque hay algunas desafíos o hay algunas cosas que que puedes llegar a presentarte, como por ejemplo, el ser más espiritual, a lo mejor en esta época dices, ay, pues ahora me quiero conocer más, ahora quiero tener más conocimiento de esto, quiero saber hacia dónde vamos, qué somos, la energía, esto de aquí, ¿me entiendes? mm, O habrá momentos en los que digas, no, pues ahora quiero formar una familia, quiero tener hijos, quiero que se vean los frutos de lo que hago. mm. Otras puedes tener, pues mira, ahora me siento bastante sola, me siento como muy apartada de todos, nadie me hace caso, siento como que estoy en mucha depresión o que las cosas no funcionan. Mm. Son etapas. Etapas. Y depende de la etapa en la que estás, bueno, puedes tener unos u otros desafíos. Pues muy interesante. Yo veo que se saca mucha información. Cualquiera que nos esté escuchando, si tiene curiosidad, te puede contratar una consultoría de este tipo y seguramente haya cosas que le sorprendan. Sí. Y el tema de la astrología china, ¿me sacaste algo de la carta? No, porque ahí no estaba la hora de nacimiento y ya Ah, no te la pedí, porque como hablábamos de la numerología, mm. ya no tanto de la carta base. En otra ocasión, pues lo podemos comentar. Tengo que averiguarlo porque no me acuerdo.
Pero nada, eso se averigua fácil. Ya lo averigué una vez cuando hice la carta astral occidental, pues Bueno, tengo por sí, ahí con anotado. la hora de nacimiento, ahí sí es, Pero estamos, también te digo una cosa, el tema de la astrología china me llamó mucho la atención porque yo me la hice, pues ya sabes, que la puedes hacer en páginas web online y te dicen, pues eres como tal animal con tal elemento, con este ascendente y por lo que salió, que además lo contrasté en varias páginas y en líneas generales me daban los mismos datos, así que supongo que algo habría. Porque si al final son matemáticas y hacen las mismas cuentas, sí, pues ya bueno, sabes. ahí sí, exacto, porque pues ahí te digo, se manejan con signos chinos, con elementos, Mm, ahí hay una polaridad yin-yang, con mm, los 5 elementos que manejamos en astrología, en metafísica, que es la madera, el fuego, la tierra, el metal y el agua, en su polaridad yin y yang, y mm. los signos, los 12 signos zodiacales, los 12 animales, y en conjunto, bueno, pues hay mucha información de también de maneras de ser, cuando tienes algún tipo de choque, un clash, o tienes a un autocastigo, muchas veces se juntan determinados signos y hay autocastigos, hay ciertas relaciones de conflicto, hay ciertas relaciones en las que hay que aprender, otras que se llevan muy bien, otras son Mm. de armonía. Entonces, bueno, es es desde otro punto de vista. Pues me pareció muy interesante lo que vi. Igual lo podemos mirar en otra sesión, hablamos más a fondo de la astrología china, que también me pareció Sí. interesante. Salió que era caballo de metal con ascendente dragón y me puse a investigar los detalles de eso y dije, vaya, pues sí que tiene coincidencias. Y fíjate que lo que es la astrología occidental, pues ya sabes, me dio como una interpretación de mi símbolo astrológico y sus Sí. implicaciones. Y yo te digo, era como, bueno, sí, unas cosas y otras no, pero lo que fue la astrología china fue como, vaya, esto le veo más sentido, es curioso. Sí, pero tú de mes eres mono y tú Hmm, de año eres caballo. hmm. Pero de día ahí es otro cálculo, esos son los que te puedo decir de memoria, pero ya en el día y hora, ese ya es otro cálculo que ya se salga con una plataforma que yo manejo y si efectivamente ahí sale, pum, toda la información. Sale la información, pero ahí vuelvo a lo mismo, la interpretación, la explicación, Eso eso puede ya hacer una depende. máquina o una persona. Porque, bueno, lo que me salió del caballo, que salía que era el símbolo que tenía yo en astrología china, pues me pareció bastante coincidente. Sobre todo esto de estar dando vueltas de un lado a otro, no estarse quieto, me No pareció se, muy caballo. el caballo no se detiene, está en constante, y de hecho debe, porque ¿qué le pasa a un caballo cuando se le rompe la pata? ¿Qué hacen con el caballo? Pues lo matan o si lo come un depredador. Correcto, se muere. Hmm. Si tú te paras, olvídalo, ya está. Entonces un caballo no puede, no se detiene. No Que hay va por forma, ahí porque trotando, va a su libre albedrío. Muy interesante. Bueno, pues no sé si querías contar algo más, si nos quedaron más temas en el tintero. Bueno, podemos hacer una siguiente entrega, que nos quedaron más cosas que hablar. Pues sí. como tú veas. No sé si querías Pues si añadir algo quieres, más. lo podemos dejar aquí, si te parece bien. Mm, Para ya más o menos, bueno, hablar de lo que de lo que ya hablamos, que es de mm, la numerología pitagórica, de lo que es esto, y un poquito de lo que hemos dado unos tintes de lo que es una carta base, una mm, consultoría de una carta base, mm. y bueno, pues eso es a lo que yo me dedico. Muy interesante. Pues muchas gracias por esta entrevista. Fue un placer, muy interesante Muchas todo. gracias. Y nada, pues si quieres unas últimas palabras para nuestra audiencia antes de Pues, despedirnos. pues muchas gracias por la invitación y que, bueno, que ojalá que, sobre todo el estudio numerológico, la intención, al menos desde mi punto de vista, es que sea una herramienta para que nos pueda ayudar a mejorar, a conocernos y sobre todo a que la podamos utilizar para obtener nuestro propio bienestar. Mm. Sobre todo eso es lo importante, tener un bienestar, tener un autoconocimiento y una conciencia cada vez más elevada para de lo que realmente somos, quiénes somos y a qué venimos. Pues muy interesante. Muchas gracias, Mónica. Nos Muchas vemos en la gracias. próxima entrevista. Un Claro saludo que a sí. todos. A